hola, cada vez que veas esta intro de un video que suba a YouTube, es porque viene básicamente de un directo de Paracata que lo grabo y luego lo subo aquí al canal de YouTube. Entonces, muchísimas gracias a Paracata por permitirme grabar esas charlas buenísimas que se tiene. Y cualquier persona que quiera ir a debatir, a discutir sus ideas y cuestiones, bueno, puede entrar al perfil de TikTok de Paracata, que se los estaré dejando en la descripción de YouTube, ¿no? Que para que vayan y discutan lo que les dé la gana, ¿no? Eso sí, con muchísimo respeto. Y por lo general en este tipo de videos dejaré un videojuego de fondo para que no simplemente sea la grabación del directo de TikTok. No sé si Omar quiere añadir algo. Al tema de los masones. No, lo que decían aquí los compañeros sobre la geopolítica. ¿Cómo lo ves tú? No, a ver, yo creo que indudablemente al Reino Unido le beneficiaba una caída de colapso del imperialismo español, ¿no? Pero eso no quiere decir que es como estaba diciendo Lucas, que ellos lo vieran de buena manera. O sea, ellos comienzan a tomar una actitud positiva hacia los insurgentes a partir del año 2021. Y ya digamos que a estas alturas del partido, al menos por aquí en el norte de Sudamérica, es como que ya la situación está un poco complicada para los realistas. O sea, se ponen de acuerdo con los insurgentes, pero ya también es como que un poco muy tarde, diría que un poco a destiempo, ¿no? Creo que a lo mucho llegó a beneficiar fue con el tema de la Santa Alianza, o al menos eso quería Bolívar, porque él creía que los ingleses puedan intervenir a favor de los republicanos en el caso de una supuesta invasión, ¿no? Y se creía, por ejemplo, en esos años 21 o 22, de que realmente la Santa Alianza iba a llegar acá, porque en las cartas de Bolívar que le envía a Santander, que le envía a Sucre, habla mucho de eso, de cómo va a operar la estrategia de guerra en el caso de una invasión francesa para restaurar aquí el antiguo régimen a favor de España. De hecho, uno de los principales temores que tiene Bolívar es justamente que los ingleses invadan Colombia, justamente porque la postura inglesa hasta 1825 era relativamente hostil contra las repúblicas independientes. Pueden consultar, por ejemplo, el archivo de la Cámara de los Lores, el Parlamento británico, que de hecho está digitalizado, ¿eh? Pueden encontrar las sesiones del Parlamento inglés digitalizadas en internet, y se encuentra la sesión en la que se discute si en 1824, por cierto, el año que acaba la guerra, al menos en el grueso América continental, en el que finalmente el voto mayoritario, el voto ganador, fue que no se iba a reconocer las independencias de América hasta que la corona española lo hiciese mediante algún tipo de tratado. Es más, por eso tuvieron que esperar, tuvieron que básicamente no pronunciarse hasta que se firmó la capitulación de Ayacucho, y hasta que la capitulación de Ayacucho llegó a ser conocida en Europa. De hecho, esto influyó mucho, porque justamente porque la postura inglesa era muy opuesta a la independencia, lo primero que hace el Ministerio de Estado, a través del Ministro de Relaciones Exteriores de Fernando VII, que era Francisco Sey Bermúdez, es comunicarse con Canning y buscar su apoyo. De hecho, el armamento que compra España para la guerra, incluso la infame flota que le compra al Imperio Ruso, se hizo mediante financistas del Estado británico. Fue el Estado británico el que avaló y de hecho hizo la remesa del pago de esa flota. Y curiosamente también ocurre que Sey Bermúdez se comunica con Canning en 1824 porque Canning le hace una propuesta bajo la premisa de que la guerra se podía perder. Ante el temor de que los independentistas ganaran la guerra, en 1824, entre septiembre y octubre, Canning El perro. a Bermúdez y Sea, insistiéndole que si la guerra va mal, la mejor solución sería hacer una independencia administrativa, es decir, darle autogobierno a las provincias de América, pero bajo la tutela como protectorado de la corona española, que no haya una separación política. El resultado fue que a los pocos meses, entre octubre y noviembre, pues se presenta Baldomero Espartero, habiendo regresado de las campañas de puertos intermedios en el Perú, ante la corte de Fernando VII. Y llega trayendo consigo los estandartes capturados al ejército peruano recién formado, llega consigo trayendo noticia de las victorias que habían sido las campañas de puertos intermedios y las batallas de Torrata y Moquegua. Entonces, ante todo eso, la noticia llenó de mucho júbilo a la opinión pública española, salió incluso en varios diarios de Madrid. Lo van a encontrar en el diario El Restaurador de Madrid, que era uno de los diarios absolutistas más populares de la época. Esto hace que mucha gente, sobre todo en la corte, opine que la guerra se puede ganar. Y Fernando VII finalmente termina hablando con Sey Bermúdez,
esencialmente diciéndole, ¿sabes qué? No vamos a negociar, vamos a pelear, porque se puede ganar. Sin saber que ya para entonces la situación había cambiado mucho desde las victorias de Torata y Moquegua en 1823. Ya para el 24 la situación es insostenible. Entonces, a pesar de la insistencia de Espartero, no se envían refuerzos, se piensa que se puede todavía ganar la guerra y básicamente le dicen que no a Canning. Entonces, cuando en 1824 se da la batalla de Ayacucho, se firma la capitulación y se cierra la guerra con un tratado firmado y sellado por la autoridad monárquica, que en ese caso estaba representada por el virrey, con eso se acabó. Y el problema era que cuando llega la noticia en febrero del 25, meses después, ya en el año 1825, a España, Sey Bermúdez, por insistencia de Fernando VII, ahora le vuelve a escribir a Canning, insistiéndole, ok, está bien, tenías razón, me equivoqué, tú no, por favor, hagamos tu idea. Y a lo que Canning le contesta, caballero nomás, ya perdiste, tu virrey ya firmó un tratado, no vamos a hacer nada, ya los reconociste, ya no se puede, ya fue, la ventana que teníamos para actuar ya pasó. Y lamentablemente así quedó. Pero es interesante porque tardaría todavía un año más en que el Parlamento británico recién esté dispuesto a reconocer las independencias de América. Ahora, durante todo este periodo, por supuesto que hubo mucha intervención inglesa, pero hay que saber muy bien diferenciar entre la intervención del gobierno inglés, de la corona, del almirantazgo, o del primer ministro, o del parlamento, versus la intervención de privados que, pues, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y lo que ocurre esencialmente es eso. Quienes llegan al Perú y se enriquecen mucho a través de la independencia son particularmente, pues, mercaderes, mercantilistas ingleses. De hecho, muchos ni siquiera eran ingleses, la mayoría eran irlandeses y escoceses, que eran ciudadanos de segunda categoría en Inglaterra, así que les era más fácil hacer fortuna en América. Entonces, el interés inglés que hay no solamente en el Perú, sino en casi toda Sudamérica, es un interés privado, que no tiene relación ni nexo con la corona. De hecho, a la corona poco les importa, sobre todo porque sus posesiones más importantes y ricas, pues no están en América. O sea, el gran premio colonial de la época no era Occidente, era Oriente, y más bien en ese aspecto Inglaterra ya estaba ganando en Oriente, así que como que poco le interesaba lo que pasaba como Estado, lo que pasaba en la América Occidental. En general, la situación es esa. Al final, pues, por eso sabemos, debido a la documentación de gobierno, que realmente no hay realmente evidencia de que haya habido una intervención o una injerencia política en las independencias de América del Sur por parte del gobierno inglés. No la hay, en lo absoluto. Bueno, yo igualmente, perdón que te interrumpa, yo no creo que no hayan tenido interés. Lo que pasó es que fueron derrotados, ese es el problema. ¿En dónde fueron derrotados? Hablando de las invasiones inglesas de 1806. Y tenés ahí mismo cuando quiso invadir la Gran Colombia también fueron rechazados, tuvieron una derrota pero abismal tuvieron. A ver, claro, pero ojo que lo de la Gran Colombia fue más que nada, a ver. Porque una cosa es decir, no tiene interés y no movió un soldado, y otra cosa es mover toda una flota entera y ser derrotado y vapuleado y decir, no, acá no pasó nada. ¿En qué año? A ver, una es las invasiones ahí en la Gran Colombia, no sé, tendría que preguntar a algún venezolano que esté acá. Ya, creo que sé a qué te refieres. Creo que te refieres a la famosa Guerra de la Oreja de Jenkins, que es la intervención en la que... Bueno, la Guerra de la Oreja de Jenkins fue un siglo antes, ¿ah? Ya saben, la defensa de Cartagena por Blas de Lezo, evento muy... Claro, pero bueno, pero por eso no es que no había interés, es que nunca pudieron ingresar. A ver. Tenemos que saber muy claramente que nunca, jamás, de los jamases, por cuestiones de metodología, jamás podemos mezclar lo que ocurre en el siglo XVIII con lo que ocurre en el siglo XIX. Como no podemos mezclar lo que ocurrió en 1910 con lo que ocurrió en 1980. O sea, tenemos que entender cada cosa por separado, en su contexto separado. Porque lo que ocurre en el siglo XVIII es, de nuevo, una guerra dinástica y comercial, sí, pero principalmente dinástica entre los Hanover y los Borbones. Que pero siempre fue comercial. Mirá, Buenos Aires, yo soy argentino, Buenos Aires nace como puerto contrabando inglés. No, claro, pero, a ver, escucha. Pero, acá, a ver, por la plata baila el mono, eso siempre fue así. Ok, pero de nuevo, estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes cuando hablamos de la Guerra de la Oreja de Jenkins en el siglo XVIII, que por cierto, sí era extremadamente diferente, porque la Guerra de la Oreja de Jenkins también se le llama Guerra del Chicos, Cielo. nos estamos extendiendo mucho, me gustaría darle la palabra unicuerno. Bueno, solo para terminar mi idea,
el hecho es que lo que ocurre en 1806 en las invasiones inglesas al Río de la Plata es simple y llanamente porque en ese momento España y la Francia napoleónica son aliados. Inglaterra está en guerra con Francia, España está obligada a entrar a la guerra en favor de Francia. Entonces España fue daño colateral. Y apenas se cerró esa alianza con la invasión francesa en 1808, los ingleses se olvidaron del asunto y empezaron a apoyar a los españoles contra Napoleón. Bueno, mirá, yo te puedo decir que no es así, porque ellos en 1845, ¿vos conocés la batalla de Huelva acá en Argentina? Si vamos a hablar de 1806, hablemos de 1806. ¿Vos conocés la batalla de 1845, la Vuelta Obligado? Épocas diferentes. Bueno, pero tenés que leer. No es diferente, estás equivocado, amigo. Ellos siempre quisieron el control comercial de esta zona, porque todo es por comercio. A ver, si hay algo que lo mueve a Inglaterra, y vos veo que sos un estudioso de lo inglés, es el comercio. Pero si eso la ruta marítima. Pero si eso apropiarse del Río de la Plata, por eso también se forma Uruguay, ¿sí? Estado tapón. Y eso no es hablar, no es que estoy sacando el tema ni nada, lo contrario, todo al revés, todo lo mismo. Va todo enganchando porque es una cadena. Es así, no hay otra. Pero si eso lo obtuvieron gratis sin soltar ni un solo tiro de pólvora. Punto más los franceses vinieron. Ya con armas mucho más modernas, ¿eh? Y también fueron desalojados. Entonces no se puede decir, yo lo que voy es esto, capaz que te molesta, no sé, pero perdón, sin ofender. A ver, Inglaterra no es que no quería entrar acá en América. No pudo. Es así. No mezclemos 1846 con 1800. Lo que vos me quieras decir, no pudo entrar. Esa es la realidad. Pero estás hablando de dos contextos diferentes. De dos vos por ahí te gusta, te fascina el Imperio Británico y está bien. Dios mío. Bueno, a ver, esto es historia. Pero no se puede decir que el Imperio Inglés nunca tuvo interés en nuestras tierras. Vamos. Un segundo. Vamos a darle. Denle chance al unicornio de hablar, dice que se tiene que bajar. Por favor. Un segundo, quiero dar voz a Hat, perdona que te he interrumpido,